Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de las propiedades de la Iglesia Católica. Son 4. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son propiedades esenciales de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que son constitutivas, son infaltables a la hora de pensar en la Iglesia. Y esto es así en virtud de su fundador. El creador de la Iglesia, que es ni más ni menos que Dios, ha querido que ella sea una, santa, católica y apostólica. Esta definición, estas terminologías aparecen en la definición del credo niceno-constantinopolitano. Estamos hablando del siglo IV. La Iglesia define de manera solemne las verdades de fe y entre ellas habla de la Iglesia con estas propiedades. Lo último que podríamos decir a modo de introducción es que la Iglesia es don. Repetimos, es en virtud de su fundador, pero también es exigencia. Cumplir con estas 4 notas depende en parte, en alguna parte, de la libertad de las personas. Exigencias en la unidad, en la santidad, catolicidad y apostolicidad. ¿Por qué la Iglesia es una? Ni más ni menos que porque su fundador, Dios, es uno. Recordemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros, los que integramos a la Iglesia en virtud del bautismo, somos su cuerpo. Cabeza y cuerpo forman una unidad. También recordemos el Evangelio de Juan. Es un deseo explícito de nuestro Señor que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, en ese diálogo del Hijo con el Padre. Y aquí, la tercera persona de la Santísima Trinidad tiene un rol importantísimo. El Espíritu Santo es quien da esa unidad a la Iglesia, es decir, quien conduce a todos sus integrantes hacia la unidad en Cristo, a partir de la misma fe, de la misma liturgia, de la misma caridad y del mismo gobierno. Segunda propiedad, la Iglesia es santa. ¿Cómo podemos entender o pensar que la Iglesia es santa si nos sobran los ejemplos de pecadores que constituyen a la misma Iglesia? Bueno, vamos de a poco. La Iglesia en su origen es santa porque su origen es Dios y este mismo fundador le ha dado una finalidad, le ha dado un destino que es la santidad. El fundador también le ha dado todos los medios que necesita la Iglesia para alcanzar esta perfección, los sacramentos, la gracia y los carismas. Pero ¿cómo podemos hablar de santidad? Volvamos a la primera pregunta. Bueno, la diferencia está aquí. La Iglesia en sus principios constitutivos es santa, pero no lo es en sus integrantes, o al menos en todos sus integrantes. ¿Y por qué digo en todos sus integrantes? Porque la Iglesia de este mundo, la peregrina, la visible, no es toda la Iglesia. También está la Iglesia purgante, es decir, la que está en el purgatorio, y también la triunfante, la que ya goza de la presencia y la visión de Dios. Como Iglesia peregrina estamos llamados a la constante conversión, a no ser cizaña, a ser trigo. Tercera propiedad, la Iglesia es católica. ¿Qué quiere decir? Que está destinada, a toda la humanidad. Yo creo que de estas propiedades es la más conmovedora, ¿no? Dios nos ha creado para Él y Dios sabe que todos en nuestro corazón tenemos una sed que deseamos saciar y es una sed de plenitud, de trascendencia, de felicidad y solo lo podremos tener en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros como bautizados, miembros de la Iglesia, estamos llamados a tener un mismo querer con nuestro Maestro. Y encima nuestro Maestro nos lo remarcó, nos mandó explícitamente a proclamar la buena nueva a todas las naciones. Por eso es deber de todo bautizado plegarse a este llamado de amor que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuarta propiedad, la Iglesia es apostólica. Esto quiere decir que la Iglesia se ha cimentado en la base de los apóstoles. El mismo Cristo les mandó a enseñar todo lo que Él les había enseñado.
La función de los apóstoles se ha dejado ver en esta enseñanza, en la santificación y el gobierno del pueblo de Dios. Si bien los obispos, que son sucesores de los apóstoles, tienen el lugar eminente de la enseñanza del mensaje de Cristo, es cierto que todos los bautizados tenemos esta misma misión. En esto ha hecho gran hincapié el Concilio Vaticano II, el rol del apostolado también en los laicos. Quiero dar un cierre siendo repetitivo, pero en algo que vale la pena decirlo. Recordemos que todas estas propiedades de la Iglesia son algo que deben hacerse. No es una realidad estática, sino más bien dinámica. Está en nuestras manos responder a la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. No estamos solos, no depende fundamentalmente de nosotros, pero Dios así lo ha querido. Cuenta con nosotros y nosotros contamos con Él. Muchas gracias.